que son de, bueno, de diferentes ámbitos académicos, activistas. Tenemos al historiador Pablo Moctezuma y al economista Héctor Torres y Alejandro Chávez de Oaxaca, de la Ciudad de México y de Puebla. Ahorita vamos a ver esta conferencia, esta ponencia que se llama Neoliberalismo, Deuda Pública y Deuda Social. Bueno, ahorita esperamos que con este tema se puedan esclarecer varias dudas sobre el tema de la deuda, para en algún momento pues ir generando acciones, primero de conocimiento, de conciencia, a transformar la realidad. No sé si gustas empezar tú, Pablo. Con la presencia de Pablo Moctezuma, historiador de la UNAM, y tiene también varios libros sobre historia y enfocado en el tema de la soberanía. Adelante, muchas gracias. Gracias, Araceli. Pues yo quisiera resaltar este proceso que llevó el endeudamiento a la integración de México con Estados Unidos en los últimos 50 años, con el objetivo de una dominación neocolonial de México. Recordemos que México antes de hasta 76 estaba creciendo al 6% anual, tenía un sector público muy, muy poderoso, con casi la mitad de las empresas estratégicas en manos del Estado, y el país tenía una relativa autonomía, y es cuando empieza el endeudamiento. Y aquí no hay que olvidar que tanto López Mateos como Díaz Ordaz, como Echeverría, trabajaban con la CIA. López Mateos tenía la clave Litensor, Díaz Ordaz el Litempo 2, Echeverría Litempo 8. Entonces, este proceso de endeudamiento fue empujado por Estados Unidos con el objetivo de meternos bajo el dominio de los organismos financieros internacionales. López Mateos dejó la deuda en 1,600 millones, Díaz Ordaz en 3,600 y Echeverría en 19,000. En ese punto nos suben la canasta y es cuando entra el Fondo Monetario Internacional a controlar la economía mexicana y a tomar las primeras medidas que abrirían paso al neoliberalismo unos años más tarde, como fue el congelamiento de salarios a partir de 1977, la introducción del IVA, que no existía y que comenzó siendo del 6% y ahorita ya es del 16%, y también empujando a la liberalización comercial. Esto no lo lograron en el sexenio de López Portillo, sin embargo sí en el de Miguel de la Madrid. López Portillo dejó la deuda en 85,000 millones de dólares. Otro objetivo que tenía Estados Unidos era meternos al mercado petrolero. México no exportaba petróleo, crecía al 6% sin exportar petróleo, y a partir de 1977 la economía se petroliza, terminando el sexenio ya exportando más de 1,200,000 barriles de petróleo. Entonces ya viene el gobierno que inicia el neoliberalismo con Miguel de la Madrid. Atrás de él todos sabemos que estaba Carlos Salinas de Gortari, y comienza también la liberalización comercial, primero con la entrada al GATT en 1985 y posteriormente con el Tratado de Libre Comercio en 1994. Cuando llega Salinas a la presidencia ya se debían 100,000 millones de dólares. Entonces el primer paso fue la integración económica. Con el Tratado de Libre Comercio nos pusieron a competir
con una economía 15 veces más poderosa, que fue la de Estados Unidos, y el doble la de Canadá. Es como poner a competir a un tigre con un gato, a ver en libre competencia quién gana. Esto llevó a que la economía nacional comenzara a desmantelarse. También se dio, como todos sabemos, el proceso de privatización de las empresas públicas, que al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid eran como 1,150, y ya para la época de Salinas pues apenas llegaban a las 200 empresas. El siguiente paso fue el de la integración política. Políticamente el control electoral lo llevaba a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Federal Electoral, y Salinas de Gortari mete un nuevo esquema, crea el IFE y comienza a construir lo que es el PRIAN. No hay que olvidar que Salinas llegó a la presidencia en una alianza con el PAN, que operaba Diego Fernández de Ceballos. El objetivo político era de meternos a la democracia americana con este bipartidismo en el cual se van turnando en el poder dos partidos, todos al servicio de las grandes corporaciones, y así se operó el cambio de gobierno del PRI al PAN. El PRI gobierno ya estaba muy desgastado, se necesitaba un recambio, y viene este cambio de Fox, pero es un cambio en reversa. Cabe mencionar que los gobiernos, cuando sale Salinas de Gortari ya con una deuda de 131,000 millones de dólares, pues ya había una gran conciencia y un gran movimiento en contra de la deuda externa. Entonces la táctica que hicieron fue reducir la deuda externa, pero aumentar la deuda interna. Y bueno, todos sabemos el caso del Fobaproa de Zedillo, en el cual por 554,000 millones de pesos, pues ya se sigue pagando a la fecha, ya se pagó más de 1,000,000, se debe 1,000,000,000, se debe 1,200,000,000, y vamos a terminar de pagar, si no se suspende el pago de la deuda, en el 2070. Con Zedillo la deuda disminuyó, la deuda externa, a 70,000 millones de dólares, pero como dije, aumentó la deuda interna. En el sexenio de Vicente Fox también disminuyó la deuda externa de 70,000 a 49,900 millones de dólares. Sin embargo, aumenta la deuda interna, y en total se debe 1.7 billones de pesos. Ya con Calderón llega a 5.2 billones. Calderón sí creció explosivamente la deuda externa de 37, que cuando llegó a 116,000 millones de dólares. En este proceso se da otro paso. Luego de la integración económica y la integración política, se da ya la integración militar. Firmó Fox la ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, con Bush, en el cual acuerdan integrar la seguridad y la energía. Esto ya era un paso a la anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas, y fue el preámbulo a la reforma energética de Peña, cuando Fox integra energéticos y seguridad, y empieza un proceso en el que México se integra al Comando Norte. Entonces, militarmente comienza una subordinación hacia el Comando Norte, que es dirigido por el Pentágono. Entonces comienza ya la etapa más peligrosa, que es la integración militar, que continúa Calderón,
con la iniciativa Mérida y permitiendo ya la injerencia de Estados Unidos en México a través de los drones, sobrevuelos en la frontera. Hubo incluso incursiones territoriales del ejército de Estados Unidos y también la integración de la Armada a los ejercicios militares de Estados Unidos, las UNITAS se llaman, que llevaban 50 años y México nunca había participado, y Calderón mete a la Armada Mexicana ya a ejercicios bajo el mando de Estados Unidos. Entonces esto da pie a una integración militar, todavía se estrecha más el acercamiento al Comando Norte. Hubo un sector de las Fuerzas Armadas, la Marina, que sí se integró y fue el que utilizó a Estados Unidos para operar aquí en México. El ejército tuvo cierta resistencia, pero este proceso de integración al Comando Norte, con el que perdemos la soberanía militar, pues está en curso. En este momento no sabemos hasta qué grado ha avanzado, porque todo lo han mantenido muy en secreto. Con Peña Nieto, la deuda ya llegó a 10.5 billones y se logran las reformas estructurales que venía empujando Estados Unidos desde hacía 50 años para apropiarse de los energéticos, el petróleo, la electricidad, etcétera. Al perder la soberanía energética, ya antes había perdido la soberanía alimentaria, pues México queda ya pues prácticamente como una neocolonia de Estados Unidos. En la actualidad, bueno, también es importante mencionar que, por ejemplo, de 89 a 94 ya se habían pagado 200,000 millones, de 89 a 94, 200,000 millones de dólares. Se ha erogado más de lo que ha ingresado por la deuda. También por petróleo, por ejemplo, Fox y Calderón recibieron casi 500,000 millones de dólares. Entonces, había dinero para tener un desarrollo sin dependencia externa. Sin embargo, todos estos gobiernos continuaron endeudándonos. Con Peña Nieto, entonces, y la reforma energética, ya la reforma laboral que hizo ya al mero final Calderón, pues se creó ya una situación de virtual neocolonialismo, donde los trabajadores pues, perdieron todos sus derechos. En la actualidad estamos en un proceso en los que se intenta frenar este proceso de integración militar. Se han puesto ciertos límites. Sin embargo, en muchos aspectos estamos ya operando como parte del plan que tenía Norteamérica. En el Comando Norte se tenía contemplada la frontera militar de Estados Unidos desde el sur de México hasta el norte de Alaska. Y con la situación en la que se ha desarrollado el control migratorio en el sur de México, en la frontera con Guatemala, pues ya estamos dentro de este esquema. Y en cuanto a la deuda externa, bueno, esta deuda sigue creciendo, de 10.5 billones en que la dejó Peña Nieto, ya está en 12.3 billones. De modo que hemos estado en un proceso de pérdida de la soberanía muy acentuada y que requiere de medidas de transformación. Y desde luego la primera medida sería la suspensión del pago de la deuda externa, sería el imponerle impuestos a las grandes corporaciones de acuerdo a sus ganancias
el impuesto a los mega ricos como un primer paso. Y desde luego la soberanía energética, en este sentido, el gobierno de López Obrador sí ha tomado pasos para recuperar en cierto grado la soberanía energética en electricidad y petróleo. Sin embargo, hay aspectos como la soberanía alimentaria, en la que este año estamos importando 1 millón más de toneladas de maíz, y con la crisis actual en el precio de la tortilla hay la amenaza de importar más maíz. Entonces, en términos de soberanía alimentaria, pues no se ha logrado. En términos de soberanía en la política exterior, sí, México ha jugado un papel muy positivo en su apoyo a Bolivia, a Argentina, Cuba, etc. Entonces estamos en un proceso bastante complicado. Nos dejaron los gobiernos neoliberales en una ruta de anexión neocolonial a las corporaciones norteamericanas, y con el actual gobierno pues se está resistiendo en alguna medida, en otra no, y es muy importante empujar nosotros por esta lucha por la plena soberanía económica, política y militar. Y un paso muy importante sería la suspensión del pago de la deuda externa, la renegociación, la auditoría, la renegociación, y lograr que México esté en mejores términos para un desarrollo soberano a nivel de la economía nacional y en todos los aspectos. Son algunas de las reflexiones que he querido compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría darle la palabra al economista Héctor Torres, que ahorita nos va a orientar con una perspectiva un poco más económica para acercarnos más al tema. Adelante, Héctor, muchas gracias. Gracias. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Araceli. Y buenas tardes a las compañeras y compañeros. El tema de la plática hoy es neoliberalismo, deuda pública y la deuda social. Es decir, ¿qué efectos tiene el neoliberalismo en cuanto a la deuda social? ¿Cómo ha afectado al pueblo y cómo ha afectado a la nación? Antes que nada, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una etapa del capitalismo que en México empezó a partir de 1982 y hoy permanece en 2021. Antes del neoliberalismo, ¿qué era lo que había en México? Pues existía también el capitalismo, bajo otras formas, bajo otra careta, y en esencia era un capitalismo, digo yo, estatista, paternalista, que se escudaba en la ideología de la Revolución Mexicana. Después de Lázaro Cárdenas, de 1940 a 1970, existió lo que se llama el desarrollo compartido, en donde el capitalismo mexicano creció a tasas elevadas, cierta estabilidad de precios, pero era una economía cerrada. Y a fin de cuentas, ese modelo de desarrollo compartido no beneficiaba al pueblo, beneficiaba a unos cuantos. En resumidas cuentas, empobrecía al pueblo. Y además era un modelo autoritario. De ahí que hubo movilizaciones obreras, campesinas, y el 68. Ese modelo de desarrollo compartido entró en crisis cuando llega Echeverría e inventa su política o su modelo de desarrollo compartido en vez del desarrollo estabilizador. Echeverría decía que el modelo anterior
no había beneficiado al pueblo y que ahora iba a beneficiar al pueblo. Lo que hizo fue aumentar el gasto social, endeudarse y a fin de cuentas no hubo desarrollo compartido y la economía tronó y siguió con López Portillo y se agudizó. Ese modelo estatista entró en crisis en el 82, en el 81, con una gran crisis, en donde el gobierno tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional para resolver la crisis. Y es a partir de 1981-82, con los gobiernos de Miguel de la Madrid, en que se establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que condiciona prestarle a México siempre y cuando aplica una serie de políticas económicas de corte neoliberal. Y ahí empezó el neoliberalismo en México. ¿Cuáles son los rasgos de este neoliberalismo? Principalmente que la economía se privatiza y el Estado se retira de la intervención en la economía. En el 82 hubo una gran reforma económica en la Constitución, en donde se establece que en México tenemos una economía mixta, en donde coexisten el sector público, el sector privado y el sector social. Ese modelo de economía mixta con el neoliberalismo significó que el sector público se privatiza y se debilita, que el sector social también se debilita y se fortalece el sector privado. En resumidas cuentas, el neoliberalismo lo que trajo fue fortalecer al sector privado, pero en particular a los monopolios, en detrimento del sector público y social de la economía. Además, ese modelo neoliberal trajo consigo atentados a los pilares básicos de la Constitución mexicana de carácter social. Se modificó el artículo 27. Se privatizaron los bienes nacionales, los recursos nacionales. Se privatizó la tierra. Se reformó la ley laboral. Despidos, contratos colectivos flexibles, y también se atentó contra la educación, el artículo 3. En resumidas cuentas, el neoliberalismo afectó al artículo 27, 123 y 3, y también privatizó otros bienes como la salud. ¿Qué trajo consigo este neoliberalismo? Lo que trajo consigo fue que durante más de 30 años la economía no creció. La economía creció a un raquítico 2%, pero si le agregamos el crecimiento de la población, el crecimiento de la economía per cápita fue del 1.1% cuando mucho. Y eso es insuficiente para generar los empleos que se requieren en el país. Cada año ingresa a la fuerza laboral 1 millón de jóvenes a trabajar. Durante este periodo neoliberal, esa cantidad de jóvenes no tuvieron empleo. De manera que el neoliberalismo lo que trajo consigo fue un gran desempleo. Lo que creció fue el sector informal de la economía. De tal manera que más del 50% de la población ocupada no tiene ni prestaciones ni seguridad social. Ese es el sector informal. Por otro lado, el neoliberalismo lo que trajo consigo, aparte del desempleo, fue un gran deterioro del salario mínimo, pero sobre todo del salario contractual, porque a fin de cuentas el salario mínimo comprende o afecta a una porción muy reducida de la clase trabajadora, pero los salarios contractuales agrupa a buena parte de la clase obrera. Los salarios contractuales durante el neoliberalismo de 1982 hasta 2020 incluso han perdido más del 50% de su poder adquisitivo.
De manera que los efectos del neoliberalismo a nivel social significaron pérdida de soberanía nacional, mayor desempleo, mayor pobreza y menos salarios. Y el resultado final es de que México es uno de los países más desiguales, más injustos del planeta. Y para rematar, la economía no crece. Cuando llega López Obrador al gobierno, en 2018, al siguiente año la economía crece a menos 1%. Y en el 2020, con la pandemia, nuestra economía se reduce a menos 8%. Y de acuerdo a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, en los próximos 2 años, el crecimiento que ellos plantean va a significar que vamos a estar a un nivel inferior al de 2018. ¿Qué pasó con respecto a la deuda pública durante el neoliberalismo? Después de los gobiernos de López Portillo y antes Echeverría, estos gobiernos se endeudaron, de manera que el país tuvo que pedir prestado al Fondo Monetario e impusieron condiciones. Fue la crisis de la deuda en los 80s, cuando la deuda pública llegaba casi al 100% del Producto Interno Bruto. Y esto afectó no únicamente a México, fue a nivel mundial. Fue cuando Fidel Castro, a mediados de los 80s, 86, planteó por vez primera la suspensión del pago de la deuda, la moratoria a la deuda, en los 80s. Posteriormente, tuvimos una gran crisis en el 94, a fines de Salinas y principios de Zedillo. En esa crisis, gran parte de la deuda estaba en dólares, los llamados tesobonos. Era una deuda interna, pero en dólares, de manera que cuando se da la crisis, el país se queda sin dinero y al mismo tiempo se da la crisis bancaria, cuando truenan los bancos y nace el FOBAPROA, el rescate bancario. A partir del 95, la deuda pública en México empezó a crecer, sobre todo la deuda interna. Los gobiernos neoliberales pensaron que si se endeudaban en dólares, estaban más expuestos a las turbulencias extranjeras, de manera que apostaron por endeudarse en pesos. De ahí que el crecimiento de la deuda interna empezó a ser mucho mayor que el crecimiento de la deuda externa. De tal manera que actualmente, del total de la deuda pública, que suman 12 billones de pesos, 12 millones de pesos, casi el 40% es deuda externa y la mayor parte, el 60% o más, es deuda interna. Los gobiernos, sobre todo a partir de Calderón y Peña Nieto, la deuda pública tuvo un crecimiento explosivo. Aumentó con Peña Nieto de 5 millones de millones a 10 millones de millones de pesos. Es decir, aumentó en 50%. Durante el neoliberalismo, el país se endeudó, pero ocurrió que el país no creció. ¿En dónde se invirtió esa cantidad de dinero? Porque no ha habido resultados visibles de que ese dinero se haya invertido en beneficio del pueblo.
¿Cuánto nos cuesta la deuda pública total? Por puros intereses, está programado para este año pagar 724,000 millones de pesos. ¿Qué significa esta cantidad? Significa el 3% del Producto Interno Bruto. Significa casi el 10% o más de todo el presupuesto público para este año. Si sumamos todos los programas sociales del gobierno de López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, las pensiones, etcétera, todos los programas sociales suman 330,000 millones de pesos. Es decir, pagamos por puros intereses de la deuda pública más del doble de los programas sociales. Y haciendo cuentas, lo que se paga de intereses este año supera al presupuesto en educación, en salud, en trabajo y en desarrollo para el campo, todas juntas. Y esto en momentos de crisis, en momentos en que tuvimos la peor crisis a escala mundial y nacional después de la Gran Depresión de los 30, después de más de 100 años, tenemos la peor crisis. Es francamente criminal que gran parte de los recursos del país se estén destinando a pagar los intereses a los grandes banqueros internacionales y nacionales. Porque se está privando al país de utilizar esos recursos para atender, en primer lugar, la cuestión de la salud por la pandemia, atender la caída de la producción, atender la crisis del campo, atender la gran cantidad de desempleos. Los últimos datos para el mes de mayo de este año nos dicen que si bien el país se está recuperando, es una recuperación muy débil. En mayo todavía faltan de recuperar más de 600,000 empleos formales. Y al mes de mayo, los salarios contractuales, por vez primera, han perdido poder de compra. Es decir, persiste el desempleo y persisten salarios negativos. Zoom, como una camarita, dice Zoom. Y sin embargo, se sigue pagando una gran cantidad de deuda, de intereses por la deuda. ¿Cuál es la composición de la deuda en México? No, Zoom, se parece igual que dice Zoom. En la década de los 80, el mayor monto de la deuda pública era deuda externa y se le debía al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Hoy ha cambiado la composición. La mayor parte de la deuda pública en México se le debe a los bancos y a los fondos de inversión internacionales. Y nada No más le debemos, comparado con lo que se le debe al Fondo Monetario y al Banco Mundial, sí, se le debe más a estos códigos. bancos internacionales Yo quiero verte ahí. que a los fondos de No, inversión pues, le activo internacional. la cámara, pero pues yo no me quiero Y esto ver. significa, Perdón, Héctor. ¿sí? Moto G7 Power, que no quiere salir en la cámara, por favor que cierre su micrófono también. Gracias, Héctor. Disculpa. Ay, gracias. Cuando ellos están, tú debes tener tus micrófonos desactivados. Tú lo activaste. No, yo Entonces no. decía que en la época actual del capitalismo a escala mundial, los fondos de inversión internacionales, la llamada banca oscura a nivel mundial, son los que manejan grandes recursos financieros que utilizan para prestarle a los gobiernos. En particular, el Fondo
de BlackRock. BlackRock es el principal fondo de inversión a nivel mundial, cuyos fondos que maneja, cuyos activos que maneja, superan el Producto Interno de Inglaterra y de Francia juntos. Es decir, que los fondos que maneja BlackRock sería la segunda economía a escala mundial. Este fondo invierte en México, invierte en la Bolsa Mexicana de Valores e invierte en la deuda, tanto pública como la deuda externa de México. Y en este fondo participan los grandes oligarcas nacionales como Carlos Slim. En el mundo de hoy, la deuda, el pago de la deuda, viene a significar un tributo al gran capital financiero. El capitalismo de hoy, el capitalismo mundial, es el capitalismo financiero a escala superdesarrollada. Y los gobiernos están endeudados con estos fondos. El año pasado que hubo la pandemia, diferentes voces se alzaron para pedir la suspensión del pago de la deuda. Si recuerdan, hasta el Papa planteó suspender el pago de la deuda. E incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, al ver que la economía se estaba derrumbando a nivel mundial, concedió que los países pobres tuvieran acceso a la suspensión del pago de la deuda al menos por un año, y ya lo extendieron hasta el mes de junio de este año. 40 países pobres se adhirieron a suspender el pago de la deuda. El año pasado, López Obrador, ante el grupo de los 20, dijo que los países pobres suspendieran el pago de la deuda y que los países de desarrollo medio como México tuvieran acceso a préstamos a bajas tasas de interés. ¿Pero qué es México? Nosotros nos preguntamos. ¿México es un país de desarrollo medio? México es un país empobrecido. Más de la mitad de la población en México es pobre. Y además, con el agravante de que tenemos la peor crisis y que se están destinando cuantiosos recursos de la deuda para engrandecer las arcas de los bancos internacionales. Suspender el pago de la deuda significaría que el gobierno tenga mejor y mayor presupuesto para atender los reclamos populares. El año pasado, en que la Cámara aprobó el presupuesto de 2020 fue casi similar al presupuesto de 2019. ¿Cómo va a ser el presupuesto este próximo año que se va a discutir por la Cámara de Diputados dentro de 3 o 4 meses? Va a ser otro presupuesto austero. ¿Cómo hacer que el gobierno tenga más recursos para destinarlos para el pueblo de México? Solamente hay dos formas de aumentar el presupuesto, o solamente hay dos formas de fortalecer las finanzas públicas del gobierno. Una es aumentando los impuestos a los más ricos, y la otra es suspender el pago de la deuda. La promotora hicimos un ejercicio. ¿Cuánto se recaudaría por el gobierno si se estableciera un impuesto a las grandes fortunas de México? Los que ganan más de 1,000 millones de pesos. Y lo que resultaban era
que se obtendrían como entre 200 y 300 mil millones de pesos por un impuesto a las grandes fortunas. Pero lo que se paga de intereses por la deuda es el doble o el triple. Son más de 700 mil millones de pesos. Pedir la suspensión del pago de la deuda no es, pues, desorbitado. Primero, porque el Fondo Monetario ya lo hizo con 40 o 50 países a escala mundial. Argentina ya renegoció su deuda, buena parte de su deuda. E incluso, si varios países de América Latina negocian en común, es más posible. No tienes una pomada. Perdón, Héctor. Por favor, cierren su micrófono. Respeto al compañero. Adelante, Héctor. Decía que si los gobiernos, México con otros países, negocian en común, tienen mayores posibilidades de tener éxito en una negociación de la deuda. Suspender la deuda significa renegociar la deuda y obtener quitas. La experiencia en México ha demostrado que, como decía Pablo Moctezuma, todos los gobiernos revolucionarios en toda nuestra historia, en la época de la independencia, en la reforma, en la revolución, suspendieron el pago de la deuda. Buena parte de la deuda no se pagó después de la Revolución Mexicana, sino hasta 1930 y tantos. Se suspendió el pago de la deuda. Y cuando negoció Cárdenas, logró obtener quitas de lo que se debía, se pagó menos de la mitad, creo. Entonces, negociar la deuda para lograr quitas, para obtener menos intereses, alargar plazos, etcétera, es una necesidad. Y la otra es que la promotora plantea que junto con la suspensión del pago de la deuda, por el bien de México, es necesario una auditoría que investigue en qué se han invertido, hacia dónde se destinaron estos cuantiosos recursos de deuda interna y de deuda externa. Ya hay experiencias de auditorías. El gobierno de Ecuador, de Correa, estableció una comisión auditora para investigar la deuda tanto interna como externa de Ecuador. Y creo que también en Grecia lo hicieron. El año pasado, a principios del año pasado, cuando empezó la pandemia, hubo varios expresidentes de América Latina, de Brasil, de Chile, incluso hasta el de España, que firmaron un documento pidiendo la suspensión del pago de la deuda pública. Cuando vino aquí hace unos meses el presidente de Bolivia, se manifestó por suspender el pago de la deuda. De manera que la suspensión del pago de la deuda forma parte de un programa de cambio social y sobre todo de buscar transformar el modelo económico neoliberal. Porque todavía persisten los problemas causados por el neoliberalismo. Yo les decía hace rato que México no creció, sino que creció de manera negativa en el 2019. En el 2018 crecimos a menos 8.5. Hoy, en el 2021, la Secretaría de Hacienda espera que México crezca en 6%. Y que en el año del 22 crezca en 3.5%. Pero si sumamos el aumento de la población en estos años, la producción en el 2022
va a ser inferior a la de 2018. Y si sigue esta tendencia, a fines de este sexenio, cuando mucho vamos a estar igual que la producción de 2018. Es decir, se puede dar un sexenio perdido. Por eso el país necesita recursos para crecer. Y no para crecer simplemente por crecer, sino para distribuir y resolver los graves problemas del país, como son el desempleo, los bajos salarios, la pobreza, que son las herencias y la gran deuda social que nos ha dejado el neoliberalismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación.